¿Una notificación? Así que Dragon Ball Ruins. ¿Quieren escuchar algo realmente aterrador? ¿Qué creen que podría suceder si unes una fuerza imparable con otra fuerza imparable? ¿Se atreven a escuchar este relato? Los que me conocen sabrán que si les digo esto es porque realmente sabrán a lo que me refiero. Esta historia es especial, muy especial, y al igual que la línea temporal donde Goku fue infectado por un virus zombie o donde Cell Max logró obtener su forma completa, aquí veremos el nacimiento de una monstruosidad. En esta línea temporal sucedió un fallo en la realidad. Esa es la única explicación que puedo darles, y ciertamente eso lo vuelve especial. Nadie imaginaría que en la historia de las diversas realidades que existen, podría crearse este horrible acontecimiento. La unión de dos fuerzas que jamás debieron unirse. Por algo es la línea temporal más alejada que pude encontrar, y ciertamente es una de las pocas que tuvo esta grieta en la realidad que trajo consigo la desesperación en la Tierra. La posibilidad de aquel acontecimiento es de un 0.1%. Así que iniciemos. Cell, el androide perfecto, había regresado a la Tierra luego de regenerarse ante la explosión que él mismo ocasionó en un intento desesperado por destruir a los guerreros que tanto lo habían hecho sufrir, y con ello, al planeta Tierra. Sin embargo, ante la unión de los guerreros más poderosos del planeta, lograron vencerlo, acabando así el peligro que acechaba a la humanidad y al universo entero. No obstante, en la línea temporal 30.006 sucedió algo. Un acontecimiento que incluso yo, que he observado las infinitas realidades, jamás imaginó ver. Pero vayamos al momento exacto donde la historia cambió. Cell había recibido el impacto del poderoso ataque de Vegeta, quien fue el guerrero que lo atacó antes de recibir de lleno el poderoso Kamehameha de Gohan. Cell había perdido. Su cuerpo comenzó a deteriorarse mientras el androide solo pensaba en los insectos que habían acabado con su existencia. No pudo concretar su venganza. Quizás no fue lo suficientemente poderoso para lograr su cometido. ¿Acaso se había confiado demasiado? ¿Acaso no era el androide perfecto que el Dr. Makihiro tanto había prometido? Definitivamente fue un milagro el hecho de que haya regresado luego de la explosión gracias a la masa celular de su cabeza. Pero un milagro no existe dos veces, ¿verdad? Todo esto sucedía en la mente de Cell mientras aceptaba que todo había terminado para él. No obstante, algo sucedió en ese lugar. Gohan terminó por pulverizar el cuerpo de Cell, y mientras en la Tierra los guerreros Z celebraban la victoria sobre la amenaza, en el espacio parecía todo tranquilo. Espera, ¿pero qué demonios es eso? Si me preguntan, no sé cómo explicar este acontecimiento. Es algo improbable, un suceso que no debió pasar. La masa cerebral de Cell se encontraba divagando por el espacio, pero ¿cómo demonios había sobrevivido al poderoso impacto? Jamás lo sabremos, pero definitivamente había sucedido otro milagro. Sin embargo, la masa cerebral de Cell se encontraba muy grave. Aparentemente estaba al borde de colapsar. Creo que no duraría mucho. Es un alivio, realmente lo es. Nadie sabría qué sucedería si este guerrero regresara más fuerte que nunca a la Tierra. Aparentemente este fallo en la realidad iba a terminar siendo solo un susto, pero... Dios mío, se supone que esta cosa no debe existir. Esto es demasiado peligroso. La médula celular de Cell, que estaba al borde de colapsar, se había topado con algo. ¿Qué era esa cosa? Era el chip principal de una computadora espacial. Esta joya universal estaba comenzando a enviar sus ondas magnéticas hacia donde se encontraba la médula celular de Cell. Esa cosa estaba absorbiendo la poca energía de la médula cerebral del androide perfecto. No está absorbiendo su energía, están fusionándose. Un acontecimiento sin precedentes acaba de sentenciar el destino del universo. El núcleo de Cell estaba fusionándose con el núcleo de la computadora principal.
Un horror cósmico estaba formándose en el espacio, mientras el núcleo cerebral de Cell comenzaba a apoderarse de la computadora principal. Cell estaba conquistando esta estrella. La unión era perfecta, ambos eran demasiado compatibles, y la fusión fue instantánea. La célula cerebral de Cell había logrado unirse exitosamente con esta joya universal, logrando así un poder inimaginable. Había sucedido otro milagro para Cell, pero ¿por qué ahora? Su subconsciente estaba listo para regresar, pero ahora su poder no era el mismo. Ahora tenía un chip que podía llevar sus límites a lo inimaginable. El androide aún se encontraba con el daño por el combate. Por ello, ambos seres demenciales comenzaron a reconstruir dentro de la estrella a quien sería el culpable de causar el horror por el universo. Las motivaciones eran desconocidas, pero definitivamente la ambición de Cell era palpable en lo más profundo de su subconsciente. No podía cometer los mismos errores, y tenía que concretar su venganza a quienes le hicieron sufrir tanto. Mientras esto sucedía en el universo, en la Tierra pasaron horas desde la derrota del androide perfecto. Los guerreros se encontraban en el templo sagrado intentando resolver los problemas que Cell había causado en la Tierra, reviviendo a todos los que habían sido aniquilados por el monstruo. La esperanza por fin había cubierto la Tierra. Todos estaban listos para iniciar una nueva época en sus vidas, sin el peligro acechándolos cuando sintieron cómo un objeto siniestro comenzó a acercarse a la Tierra. ¿Acaso era un meteorito? ¿Qué diablos era esa gigantesca abominación? Los guerreros se extrañaron un poco. Una sensación extraña comenzó a sentirse en el lugar. Era un mal presentimiento. Un acontecimiento inesperado había surgido nuevamente en la Tierra, así que decidieron ir hacia ese lugar con el fin de encontrar una solución a este problema, sin imaginar que la pesadilla para ellos estaba a punto de comenzar. Mientras tanto, en el otro mundo, Goku se encontraba con Kaiosama, listos para emprender una nueva aventura. Goku quería, como siempre, enfrentarse a los más fuertes, y ahora tenía la posibilidad de enfrentar a los mejores peleadores del más allá. Primero tenían que pasar por el castillo de Madayosama para dirigirse hasta el planeta del Gran Kaiosama. Recordando lo que sucedió en el pasado cuando pensaron que Cell había desaparecido, Goku le preguntó a Madayosama si el androide había pasado por el lugar. Madayosama pensó por unos instantes, algo que preocupó a Kaiosama y a Goku, quienes evidentemente esperaban una respuesta instantánea. Revisó sus cuadernos y respondió negando, diciéndoles que no había recibido a ese extraño sujeto llamado Cell. Goku, con un rostro de impacto, buscó una explicación en su maestro. Kaiosama quedó estupefacto. No era posible. Cell tenía que haber desaparecido por completo en ese choque de poderes. ¿Qué demonios estaba sucediendo? Goku y Kaiosama necesitaban avisar con urgencia a los demás en la Tierra que inexplicablemente Cell seguía con vida. Por otro lado, los guerreros habían llegado al lugar del impacto donde se encontraba este extraño objeto que llegó a la Tierra. Era un parásito gigantesco. Era una nave extraterrestre. ¿Quién estaba detrás de todo esto? A pesar de todo este problema, en el interior de cada guerrero se sentía una sensación de tranquilidad. A fin de cuentas, Gohan era el ser más poderoso del universo y podría acabar con cualquier peligro ahora mismo. Así que, de inmediato, los guerreros comenzaron a atacar esta misteriosa nave espacial con el fin de ahuyentarla o simplemente eliminarla del planeta. El daño fue inmediato. La nave comenzó a sentir el ataque de los guerreros y empezó a surgir de la Tierra. Aparentemente, este objeto no era la gran cosa. Los guerreros decidieron acabar con eso rápido, así que aumentaron el nivel de poder, intentando desaparecer la nave, cuando en un breve instante sintieron un poderoso ki que surgió desde la nave. A pesar de encontrarse a kilómetros de este inmenso objeto, lograron sentir un tremendo ki que dejó a todos impactados. ¿Acaso era la nave extraterrestre? Era un ki gigantesco, algo que no podían dejar pasar por alto, pero era muy raro. Ese poder se sintió solo por unos breves instantes, casi imperceptible para los demás, pero definitivamente era un ki gigantesco. El lugar
que parecía tranquilo, comenzó a tomarse con más seriedad luego de ver el poder de esta abominación. Los guerreros tenían que ponerle fin a esto, así que intentaron cargar un poderoso ataque que arrasaría toda la nave sin ningún tipo de salvación para quienes se encuentren dentro. Fue cuando se dispusieron a atacar que inició la pesadilla. A lo lejos lograron ver a alguien que se asomó desde la devastación del lugar. No lograron ver quién era, pero era solo una persona. Estaba allí, parada sin hacer absolutamente nada, solo observando a los guerreros Z, quienes de inmediato intentaron acercarse. Gohan observó a la criatura más de cerca, intentando no aceptar lo que sus ojos estaban viendo. Esa figura, esa presencia, no podía ser nadie más que él. Los demás comenzaron a quedarse en el camino al percatarse de quién se encontraba allí, parado, observándolos. Todos estaban impactados. No podían creer lo que estaban presenciando. Se suponía que todo había terminado. Se suponía que había desaparecido. ¿Por qué? ¿Por qué regresa una y otra vez? ¿Por qué Cell estaba nuevamente en la Tierra? ¿Acaso era una alucinación? Cell estaba allí, observándolos, pero estaba diferente. Su apariencia no era la misma, y su poder era imperceptible para los demás. Fue por ello que comenzaron a creer que era una alucinación. Pero Gohan lo sabía perfectamente. Era Cell. ¿Por qué seguía con vida? Ciertamente esto no importaba ahora. Tenía que hacer algo en ese instante. Gohan se transformó de inmediato y sin vacilar se lanzó al ataque contra Cell, quien recibió el impacto de lleno, atravesando el cuerpo del androide que solo se quedó observándolo. Gohan había causado un daño increíble en el cuerpo de Cell y antes de hacer algo explotó en un instante. ¿Pero qué demonios era todo esto? Todos quedaron expectantes en el lugar y el miedo se mantuvo palpable. Era Cell, pero parecía no encontrarse vivo. Solo se quedó observando hasta que recibió el golpe y desapareció. Todo era un misterio, y sin duda alguna el culpable era la nave extraterrestre que había llegado. Esa cosa era responsable de todo esto, cuando de nuevo sintieron otro incremento brutal de poder, pero esta vez incluso mayor que el anterior. En esta ocasión sí lograron sentir la presencia de Cell, a diferencia de la primera ocasión. El miedo se apoderó de todos en el lugar, quienes no sabían qué hacer ni qué estaba sucediendo. Nadie sabía dar una explicación lógica en el lugar. Gohan estaba estupefacto. Se suponía que había acabado con el monstruo hace algunos instantes, pero ¿por qué sintieron nuevamente su poderoso ki? Nadie comprendía nada, mientras la ansiedad aumentaba esperando lo peor. Y así fue. Otro Cell apareció en el lugar, observando a los guerreros, quienes, impactados por el momento, no sabían qué hacer. Cell estaba con vida. Había aparecido otra figura del androide en el lugar. Gohan y los demás observaron con horror este acontecimiento. Se suponía que todo había terminado, la Tierra había sido salvada. Pero ahora Cell se encontraba frente a ellos, simplemente observándolos sin hacer nada. En el lugar comenzó a sentirse el peso de la desesperación. Un mal presentimiento surgió mientras todos se observaban mutuamente, intentando explicar lo que estaba pasando en ese lugar. La Tierra estaba en peligro nuevamente, pero esta vez era distinto. Un nuevo misterio rodeaba a la figura de Cell, que había aparecido por segunda vez. ¿Acaso era una pesadilla? Se preguntaba Gohan, buscando una explicación lógica sin tener idea de que solo era el inicio del sufrimiento en ese mundo. Prepárate, pequeño Gohan, porque no correrás con la misma suerte. He regresado del mismísimo infierno para acabar especialmente contigo y con los estorbos que tienes como amigos. No crean que me he olvidado de lo que intentaron hacer en el pasado. Todos ustedes serán eliminados en este preciso instante. No puedo creerlo. ¿Cómo fue que lo hizo? Esto tiene que ser una broma. ¿Por qué sigue regresando una y otra vez? Estaba seguro de que el ki de Cell había desaparecido por completo.
Esto no puede estar sucediendo. ¿Qué pasa? ¿Acaso no les da gusto verme de nuevo? Maldito, ¿cómo hiciste para regresar a la vida? Seguro debes estar consciente de la masa cerebral que habita en mi interior, ¿no es cierto? Bueno, aquella parte de mi cuerpo no fue completamente destruida cuando realizaste ese ataque, y tuve la suerte de esta vez unirme con la majestuosa estrella Piguet. ¿Estrella Biguet? La verdad es que no hace falta darte explicaciones. Solo basta con demostrar lo poderosa que es la estrella Biguet para que te des cuenta de lo que soy capaz ahora. Así que presta mucha atención, gusano. Gohan, incrédulo ante lo que estaba ocurriendo, no comprendió del todo las palabras de Cell hasta que, a lo lejos, distinguió otra figura misteriosa. En el momento en que reconoció quién era, un profundo horror recorrió su cuerpo. Se trataba de otro Cell que se asomaba desde la distancia, dejándolo completamente atónito y sin comprender lo que estaba sucediendo. Piccolo y los demás, al notar la reacción del hijo de Goku, giraron la vista de inmediato hacia esa dirección y quedaron igualmente impactados al ver a otro Cell. Sin embargo, la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Desde aquella montaña empezaron a surgir más y más Cells, apareciendo uno tras otro sin detenerse. Miles de ellos emergieron en cuestión de segundos, dejando a todos completamente confundidos, mirándose entre sí como si intentaran convencerse de que aquello no era una alucinación. En ese instante, Cell dio la orden, aunque antes atacó a Gohan, quien aún permanecía paralizado por la sorpresa. El golpe lo lanzó al suelo, dejándolo gravemente herido, obligándolo a presenciar con atención lo que estaba a punto de hacerle a sus amigos. Esta vez, Cell parecía decidido a no jugar con nadie y, sin perder tiempo, envió a todo su ejército metálico al ataque. Los guerreros Z permanecieron inmóviles por un momento, quizá esperando alguna respuesta o ayuda inesperada, hasta que, sin previo aviso, Trunks del futuro fue el primero en intentar hacerles frente. No obstante, uno de los Cells metálicos acabó con su existencia de un solo golpe, enviándolo lejos y culminando la vida de aquel valiente guerrero con un devastador ataque de energía. Nadie tuvo tiempo de reaccionar, pues de inmediato el resto de los guerreros metálicos cayó sobre ellos, acabando con todos los defensores de la Tierra, mientras Gohan observaba la escena con absoluto horror. Cell, sin decir una palabra, se elevó a gran altura y comenzó a preparar un ataque devastador con la clara intención de destruir tanto a Gohan como al planeta. Mientras todo esto ocurría, Goku desde el otro mundo se encontraba completamente desesperado al sentir cómo sus amigos habían sido brutalmente eliminados, buscando de alguna forma intervenir y llegar a la Tierra para ayudar a su hijo a salvarla. Sin embargo, aquello era imposible, ya que al estar muerto no podía intervenir en los acontecimientos del mundo de los vivos. Aún así, en su desesperación, Goku intentó comunicarse con Gohan, quien se encontraba en un estado de profundo shock por todo lo que había presenciado. Ese llamado logró que Gohan recuperara un poco la conciencia y reaccionara casi de inmediato, entrando en razón justo cuando vio a Cell, suspendido en el aire, lanzar un poderoso Kamehameha directo hacia la Tierra. Sin dudarlo ni un solo segundo, Gohan respondió al ataque usando todo su poder al máximo para intentar frenar la destrucción del planeta. Mientras ambos poderes colisionaban, el ejército metálico observaba inmóvil, como si hubiese recibido alguna orden para no intervenir. Con la mente más despejada, Gohan comenzó poco a poco a ganar terreno en el choque de energías, algo que Cell no tardó en notar, aumentando gradualmente su poder. Aún así, la fuerza de Gohan resultaba indescriptible, y con su energía llevada al límite, mostró una capacidad imposible de comprender incluso para Cell, quien creía que el potenciador de la estrella Biguet sería más que suficiente para derrotarlo. En ese momento, el ejército metálico rompió la espera y comenzó a atacar a Gohan desde todos los flancos, intentando desestabilizarlo, mientras él resistía con todas sus fuerzas. Goku, desde el más allá, observaba la escena en completo silencio, frustrado por no poder intervenir y sin soportar ver a su hijo luchando completamente solo contra una amenaza tan terrible. Nunca imaginó que Cell alcanzaría un poder tan descomunal ni que regresaría con una fuerza tan desconocida. Al ver que Gohan estaba al borde de ser eliminado, y sin previo aviso, utilizó la teletransportación para intervenir, golpeando a Cell y provocando que el Kamehameha lo impactara de lleno, pulverizando el cuerpo de aquel guerrero metálico. Aunque Gohan había logrado salvar la Tierra de la destrucción inmediata, al observar a su alrededor, comprendió que nada había terminado.
El ejército metálico de Cell seguía en pie, intacto y listo para continuar el ataque. Entonces entendió que si quería derrotar a Cell, debía recurrir a otro método, ya que eliminar a los enemigos uno por uno no sería suficiente para vencerlo. Al levantar la vista, Gohan se fijó en aquel gigantesco objeto y recordó cómo Cell había mencionado su fusión con algo llamado la estrella Billet. Todo indicaba que aquella inmensa estructura era el eje central de todo lo que estaba ocurriendo, por lo que decidió intentar destruirla con un ataque de enorme poder. Sin embargo, al notar sus intenciones, el ejército metálico se lanzó de inmediato contra él y aunque Gohan se defendió con todo lo que tenía, no pudo resistir el ataque de los miles de Cells metálicos que lo rodearon. Gohan había sido derrotado, y Cell, al notar que tanto su cuerpo como su poder eran especiales, consideró la posibilidad de utilizarlo en adelante. De este modo, se convirtió en el único guerrero al que decidió dejar con vida, con el objetivo de aprovechar su energía para potenciar aún más a la estrella Billet y a su ejército metálico. Así fue como los defensores de la Tierra cayeron frente a una poderosa anomalía que unió la fuerza de dos entidades insostenibles. Aunque todavía parecía existir una mínima esperanza de hacer algo, la realidad era clara: la Tierra no tendría salvación. Dende, el dios de la Tierra, quedó completamente a merced de aquella poderosa estrella que poco a poco comenzó a consumir el planeta. Vegeta, quien aún permanecía con vida, intentó resistirse a su destino, pero todos sus esfuerzos fueron inútiles, ya que para su sorpresa, no solo habían aparecido diversas figuras de Cell a atacarlo, sino que una figura de Gohan también se encontraba en ese lugar causando el horror. Finalmente, la estrella Billet, bajo el control de Cell, logró devorar por completo el planeta Tierra, extendiendo su destrucción hacia toda la galaxia del norte, la cual cayó una tras otra bajo su avance imparable. Cada rincón del universo fue consumido por este horror cósmico, arrastrando consigo incluso a otros grandes peligros universales, como Dabura y Babidi, quienes, al cruzarse con la estrella controlada por Cell, no pudieron detenerla y terminaron siendo absorbidos, convirtiéndose en parte de ella. Con el paso de los años, la estrella Billet se transformó en la mayor amenaza que el universo había conocido, hasta el punto de que la noticia de su existencia llegó al planeta del Supremo Kaiosama. Este comprendió de inmediato la magnitud del peligro, pues para entonces aquella entidad ya había arrasado con el 70% del universo, haciendo evidente que el colapso total era inevitable. No tuvo más opción que intervenir, aunque todos sus intentos resultaron inútiles ante la fuerza de aquel horror cósmico que había conquistado casi todo lo existente. La pregunta se volvió inevitable: si nadie lograba detenerlo, el fin estaba asegurado. Todos estos acontecimientos eran observados por los guerreros de la Tierra desde el otro mundo, quienes continuaron siendo testigos del infierno que los mortales del universo estaban sufriendo. Sin embargo, la alarma se desató incluso en el más allá, cuando el propio Supremo Kaiosama fue consumido por la estrella Billet, un hecho que Enma Daio-sama no pudo ignorar. Ante semejante aberración cósmica, comprendió que debía poner en marcha un plan para detenerla. Fue entonces cuando, finalmente, decidió dejar el destino del universo en manos de Goku y los demás guerreros, quienes en el pasado habían insistido una y otra vez en intervenir para detener a Cell. Era evidente que había cometido un grave error al permitir que la estrella Billet consumiera gran parte del universo, ya que incluso el planeta Namekusei había sido destruido, eliminando cualquier posibilidad de utilizar las esferas del dragón. La situación parecía completamente desesperada. Goku no dejaba de preguntarse cómo podrían detener a Cell y a la estrella Billet, mientras la frustración lo invadía al recordar que su hijo permanecía atrapado en algún lugar de aquella monstruosa entidad, esperando ser rescatado. Ahora que Enma Daio-sama había dado carta libre para que los guerreros actuaran, ninguno de ellos dudaría en hacer todo lo posible por salvar el universo de las manos de Cell. El destino de la existencia misma estaba en juego, y aunque el peligro era absoluto, la esperanza aún no se extinguía por completo. ¿Qué sucederá ahora que Goku y los demás se encuentran listos para intentar frenar a la estrella Billet sin morir en el intento? ¿Y de qué forma podrían detener a Cell? Es algo que quedará por verse en una posible continuación. La historia termina de esta forma, con la conquista universal de la estrella Billet. Sin embargo, todavía persiste la esperanza de los guerreros que defenderán su mundo a como dé lugar. Si deseas conocer lo que ocurrirá después, recuerda que la meta será alcanzar los 2000 likes para traer la siguiente parte. Sin más que decir, solo queda desearles dulces pesadillas.